Hola, bienvenidos a mi canal Maina Saez. Como siempre, antes de empezar quiero darte las gracias por estar de forma incondicional en el canal, por participar en los vídeos, etcétera. Estoy eternamente agradecida, lo sabéis perfectamente las personas que me seguís. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os doy la bienvenida a todas. Espero de corazón que los vídeos os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, darle a like, que siempre ayudáis al canal. Bien, dicho esto, antes de empezar a hacer el consejo de la semana, voy a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Mercé Mora 5050. Mercé, en este caso. Espero de corazón que estés muy contenta. Recuerda que te tienes que poner en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información, y ahí nos ponemos de acuerdo para poder realizar esa pregunta totalmente gratuita conmigo, ¿de acuerdo? Así que Mercé, espero tu correo. Y ahora sí, ahora ya vamos al interactivo, que es el consejo semanal. Para ello, como siempre, tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la opción de lapislázuli, y la opción número 2, que es la opción de la pirita. Ya sabéis que yo no doy tiempo para escoger, así que podéis pausar el vídeo e ir con tranquilidad a esa opción que más os resuene. Podéis ver una o dos opciones, esto ya como vosotros lo sintáis, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros. Quiero decir, tenéis que ser conscientes de que no es lo mismo una consulta personalizada que una tirada general como esta. No obstante, si estáis aquí, seguro que hay algún mensaje para vosotros, no tengo ninguna duda de eso. Y bueno, recordaros también que aunque los mensajes que hago, en este caso el consejo semanal, lo hago para la semana, aquella persona que vea este consejo dentro de un tiempo, pues también de alguna manera es atemporal, ¿de acuerdo? Que yo pongo esta fecha ahora mismo, es el momento en el que llega a ti, donde está esa información que necesitas tener, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, voy a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Colocamos la piedra de lapislázuli para que se vea bien. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 1, piedra de lapislázuli, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué me aconseja el tarot esta semana? Vamos a ver qué canalizamos. Bueno, fijaros, qué interesante. Fijaros que 3 cartas nos salen. Nos sale la carta del juicio, la templanza y la suma sacerdotisa. Es una semana para que nosotros podamos ver con claridad una situación que posiblemente no estábamos viendo, pero además que nos llegue mucha información sobre esto, ¿de acuerdo? Puede ser a través de que estés mucho más conectado, conectada, y que recibas más claramente los mensajes, o porque tengas una conversación con alguien en concreto y te expanda un poco esas situaciones, como que ahí vas a entender y comprender cosas. Y sobre todo, para mí lo más importante, así como de alguna manera pues concretando mucho, ¿no? Ahora hablaremos más profundamente, pero como concretando mucho, lo que os diría es que además es una semana en la que vais a conectar de verdad con esa parte interna vuestra de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Esa que cada uno de nosotros tenemos, porque todos tenemos eso, aunque a veces pensemos que estamos muy perdidos, pero al final todos tenemos esa parte en nosotros. Lo que pasa es que nos cuesta conectar, ¿no? Entonces es una semana muy interesante para esta cuestión. Vamos a ir por partes para poder hablar mejor sobre esta cuestión. Fijaros, esta primera carta, que es la carta del juicio, nos está hablando de descubrir, ver algo que teníamos delante, ¿de acuerdo? Pero que no éramos capaces de poder ver con esa transparencia, con esa claridad. Puede ser también algo en lo que nos habíamos estado enfocando o mirando de una determinada manera, entendiendo, comprendiendo de una determinada forma, y esta semana es como que vamos a poder verlo de forma más clara si cabe, o más transparente. Es como que va a haber una especie como de revelación con eso.
Con lo cual es muy posible que esa cuestión concreta puede ser cualquier cosa, podría ser en un momento determinado pues una cuestión a lo mejor laboral, o podría ser incluso algo que tenga que ver con estudios, con algún tipo de estudio que estemos realizando y tuviéramos una idea o un pensamiento o incluso una creencia determinada sobre eso, y es como que esta semana se descubre algo descubrimos de esa cuestión en concreto que nos va a despertar un abanico de posibilidades que hasta ahora no estábamos contemplando, pero porque no podíamos ver, quiero decir, no éramos conocedores de eso, ¿de acuerdo? Claro, las cosas también nos llegan o las cosas suceden cuando nosotros estamos preparados para eso. Si no, lo tenemos ahí delante, como digo yo, pero no somos capaces de verlo porque no tenemos esa preparación o esa condición en esos momentos para poder comprender o ver más allá, ¿de acuerdo? Pero es una cuestión básicamente de conectar con una verdad mayor o con una amplitud mayor de lo que estamos viendo o de lo que creíamos, ¿de acuerdo? Entonces es una semana muy interesante porque hay como una especie de descubrimiento, ¿no? Y esto siempre es algo que es agradable de experimentar. Esto no quita de que a lo mejor dentro de ese descubrimiento o de esa visión nueva o de ese conocimiento nuevo con el que vamos a conectar, puede hacernos pensar en algún momento que cómo no habíamos visto antes. Esto sí, puede ser, pero en conjunto lo que sí que quiero que entendáis es que el conjunto de lo que va a pasar esta semana es algo muy interesante desde el punto de vista de que es algo muy positivo, ¿bien? Es como entender de forma más profunda una cuestión determinada. Ya os digo que puede ser en cualquier ámbito y de cualquier forma, pero va a estar de alguna manera determinada por ver eso con una claridad mayor o con una inmensidad más grande de lo que se estaba viendo hasta este momento, ¿no? Fijaros que además esta carta nos habla de esas comunicaciones, de esos mensajes que pueden llegar esta semana, o bien pues porque tú estés como muy receptivo, muy receptiva y estés como mucho más intuitivo de lo habitual, y esto haga que tú recibas con más claridad o seas más consciente de esos mensajes, porque al final es más bien ser consciente de que estás recibiendo ese mensaje. Puede ser que tengas alguna conversación muy interesante con alguien, o que pues yo que sé, yendo a tu psicólogo o a tu terapeuta, esta semana entiendas algo de lo que ya habíais hablado en muchas otras ocasiones, pero esta semana lo comprendas porque lo integras, ¿no? Esto que nos pasa muchas veces, que lo tenemos de forma mental como muy claro, pero no lo tenemos integrado, y cuando lo integramos hay una comprensión todavía mayor. Entonces, esta semana hay esa situación, y puede ser o bien que conectes por ti mismo, por ti misma, porque como te digo, puedes estar mucho más receptivo, receptiva de lo habitual, o lo que puede suceder es que tengas una conversación con alguien, o incluso que estés leyendo tu libro o leas una frase, o pases, a veces esto que estamos en las redes sociales y que pasas y lees una frase y parece que te ha conectado con algo que estaba ahí y acabas de descubrir, pero que lo tenías ahí, es como una comprensión mayor. Y es una semana para que te lleguen este tipo de comunicaciones, con lo cual da lo mismo en el ámbito que sea. A veces a lo mejor no tienes mucha idea ahora cuando te estoy diciendo esto de lo que pueda ser, de por dónde pueda venir. No es importante, porque al final lo verdaderamente importante es a las conclusiones que vas a llegar y a la claridad con la que vas a ver esa cuestión cuando llegue. Con lo cual no importa a veces tampoco mucho en qué cuestión o en qué ámbito determinado va a ser. Lo interesante es poderlo ver de una manera más clara y más transparente, ¿no? Fijaros, esto también nos lleva a esta suma sacerdotisa, que esta carta nos estaría hablando de que es un momento espectacular para conectar con esa verdad más interna, también con esa sabiduría y conocimiento interno. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya éramos conocedores de esto, de alguna manera de forma mental a lo mejor, pero no estaba integrado, y esta semana haces ese proceso de integración. Eso implica que comprendes de forma más profunda y conectas con la sabiduría que hay en tu interior. Entonces esta carta te va a proporcionar además
o nos estaría hablando de que es un momento muy, muy potente para que tú conectes con esa información que ya hay dentro de ti y sobre todo para que entiendas algunos aspectos determinados que tienen que ver con tu árbol. Bien, puede ser con una abuela, con una bisabuela, algo que estaba ahí, que a ti te había venido, que se había ido, que tal, que cual, pero que estaba ahí como rondando y hay algo que te va a conectar mucho. O puede ser también que duermas, que al dormir sueñes con personas de tu familia, tus abuelos, tus abuelas, bisabuelos, bisabuelas. Puede ser que también te pase esto. Ahí estás haciendo tú un trabajo en otro plano de forma diferente y estás posiblemente arreglando algunas cuestiones que estaban pendientes, con lo cual también puede ser una semana muy buena, muy interesante para esto, con lo cual ya os adelanto que os voy a aconsejar que durmáis con esta carta, porque lo tengo bastante claro desde que las he visto encima de la mesa, pero sí que quiero que entendáis que es una semana también que si tenéis a vuestras abuelas o a vuestras bisabuelas aquí con vosotros todavía, pues que a lo mejor vayáis a verlas, que habléis con ellas, porque a lo mejor esa conversación, esa conclusión puede venir también por parte de ellas, ¿de acuerdo? Si no están, pues evidentemente a través de los sueños yo creo que vais a conectar mucho con esta parte, digamos, más femenina del árbol y vais a entender algunas cosas, sobre todo algunas, posiblemente comprendáis algunas acciones o actitudes que a lo mejor no comprendíais que habían podido tener, a lo mejor pues porque os lo han contado o lo sabéis de primera, lo sabéis perfectamente porque habéis tenido contacto con ellas, ¿de acuerdo? Con lo cual es como entender que eso que pasaba o eso que sucedió también tiene que ver conmigo y con determinadas cuestiones que me pasan a mí. Y no tiene que ver que seáis un hombre o una mujer, quiero decir, hablo de la parte femenina del árbol y que vosotros puede ser que conectéis de forma profunda en este caso, porque aquí hay una sabiduría que habéis heredado de ellas y hay un conocimiento que está ahí que puede ser o bien que no lo estéis mirando porque no sois conscientes o no habéis caído en que eso está ahí, ¿de acuerdo? O puede ser que lo estéis rechazando. Entonces aquí sería muy interesante que pudierais dejaros llevar con esta cuestión, ¿de acuerdo? Con lo cual es una semana, como os digo, es una semana de revelaciones. A mí me parece súper interesante lo que tenemos aquí y es una semana para, sobre todo para esa comprensión mayor que vais a tener, ¿de acuerdo? Bien, vamos a sacar una carta a este maravilloso oráculo de las runas. Vamos a ver qué energía vais a tener para poder también conectar de forma más profunda con esto. Bueno, fijaros, la verdad es que vuelvo a repetir que tiene mucho que ver con la cuestión de vuestras raíces, de dónde venís, de determinadas maneras o visiones de ver las cosas, de percibir las cosas, que no estáis dejando sentiros realmente o no estáis permitiéndoos poder ver eso desde una perspectiva distinta y más libre. Es como que hay un condicionamiento a creer o mirar las cosas desde una determinada distancia o perspectiva y no os estáis permitiendo hacerlo como realmente os nace de forma interna, con lo cual es muy buen momento para trabajar esto, para unir de alguna manera el cielo y la tierra y para poder conectar con lo que estáis aquí de forma, digamos, terrenal viviendo y con lo que vosotros estáis vibrando de forma, digamos, más espiritual o álmica, ¿no? Con lo cual es un muy buen momento para comprender algo que a vosotros os va a venir muy bien en este aspecto concreto. ¿Con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Con la carta de la suma sacerdotisa. ¿Por qué? Pues porque os va a ayudar a conectar mucho con esa energía femenina, pero además también con esa rama del árbol que es tan importante para nosotros
y poder entender o comprender algo. Aquí hay mensajes, hay situaciones y sobre todo para conectar con vuestra sabiduría interna, que tenéis mucha más de la que os llegáis a imaginar, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 2, piedra de la pirita, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué me aconseja el tarot esta semana? Vamos a ver qué canalizamos para la opción número 2, pirita. Bueno, para vosotros, los que habéis elegido esta segunda opción, es una semana de introspección, de buscar, de mirar hacia ese lugar que a lo mejor habéis estado evitando durante bastante tiempo, ¿de acuerdo? No habla tanto de que es una cuestión de que vosotros tenéis que dar ese paso, sino de que las circunstancias os van a llevar hacia ese lugar. Entonces, es como que por más que intentéis o queráis no entrar ahí, es algo que va a pasar, que va a suceder, porque es parte de vuestro momento. Entonces, entender que en ocasiones nos toca vivir esto y que por mucho que nosotros no queramos entrar ahí, pues acabamos entrando porque ya es como que el momento lo pide, la situación, las circunstancias lo piden. Entrar en conflicto con esto lo único que va a hacer es que se os complique más el proceso, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que vosotros, si queréis poner resistencias, las pongáis igual. Quiere decir que al final uno tiene el libre albedrío de decidir lo que quiere hacer con las cosas que le tocan vivir, evidentemente. Pero en este momento yo lo que quiero transmitiros es que hacer este ejercicio es tremendamente sanador y liberador. Voy a ser muy honesta con esto. El proceso no es sencillo, porque no lo es. Tampoco voy a vender una moto de lo que no es. Quiero decir, el proceso no es sencillo, no es agradable. Mirar allí donde no queremos mirar. Mirar sobre todo hacia ese lugar en el que hay mucho dolor y que cuando miramos se despiertan cosas que a lo mejor ni nos acordábamos y nos damos cuenta de que el dolor es mucho más profundo de lo que creíamos. Pero también os digo que cuando estamos en estas circunstancias, en estas situaciones, cuando vienen estos procesos, son momentos sanadores y liberadores. Quiero decir, hay que pasar por ahí, pero luego el resultado, o cuando ya nos dejamos y como digo yo, nos desparramamos y nos rendimos, es cuando realmente sucede el milagro, ¿no? O aparece la magia. Entonces es tremendamente sanador y liberador este proceso. Esto lo quiero puntualizar porque es importante. Que sea sanador y liberador no implica que el proceso no sea sencillo de llevar. Y evidentemente es conectar con ese dolor, ¿no? Entonces tú, por la situación en la que te encuentras en este momento, vibracionalmente estás más en consonancia con entrar en este tipo de proceso que no a lo mejor en otro momento, ¿no? Entonces también entender que esto es lo que me está pasando, me está sucediendo, creo que es muy interesante y muy importante desde el punto de vista de, bueno, no me está pasando nada extraño, sino que es parte también de mi proceso, de lo que me toca vivir ahora, ¿no? Bien, vamos a ir por partes. Vamos a empezar con la carta, en este caso, del loco, que nos está hablando sobre todo de que es un... Y además este personaje está mirando directamente a la luna. ¿Qué quiere decir? Que hay una cierta resistencia a dar ese salto, ¿no? A dejarse llevar por eso, por las circunstancias. Todos nosotros tenemos una serie de heridas, tenemos una serie de situaciones vividas y experiencias
que en muchas ocasiones lo que hacemos es intentar pasar página, correr un tupido velo para no enfrentarnos a eso porque es doloroso y porque nos produce daño. Entonces, cuando hemos superado una etapa dolorosa, pero no la hemos trabajado en profundidad, es como que la apartamos, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, de vez en cuando, en determinados momentos de nuestra experiencia de vida, se va a volver como a presentar, ¿no? Entonces, a veces porque hay un detonante, porque ha sucedido algo similar y recuerda aquel momento, y otras veces sin que haya pasado nada detonante, simplemente porque es el momento de volver a mirar hacia ese lugar, ¿no? Entonces, esta carta te está diciendo que aquí tienes dos opciones. Tienes la opción de lanzarte y hacer realmente lo que sientes que tienes que hacer, aunque te produzca algún que otro rechazo esta situación, porque sabes y sientes que el proceso no es sencillo, o simplemente mantenerte en el lugar en el que estás, pero tampoco puedes ir ni para atrás ni para adelante, te tienes que quedar en un sitio estancado o estancada. Y hay una parte de ti que estar estancado no quiere estar y avanzar tampoco quiere avanzar, entonces tienes que llegar a un equilibrio. Y al final esta carta te invita a que, a pesar de no saber muy bien qué es lo que va a suceder, des ese paso, ¿no? Des ese paso, voy a decirlo, de fe, por decirlo de alguna forma, para que me entendáis lo que os quiero decir. Entonces, aquí te está diciendo que confiar en dar ese paso es lo mejor que puedes hacer, porque al final lo que vas a conseguir es liberarte y quedarte con mucho menos equipaje del que llevas y poder caminar mucho más ligero, más ligera de lo que estás caminando ahora, con lo cual es como que dentro de ti sientes que eso es lo que debes de hacer, pero hay un miedo que a veces no sabes ni siquiera ponerle un nombre determinado, es como un miedo irracional que no te acaba de dejar fluir con eso, ¿no? Entonces es un momento en el que lo que se te está pidiendo es que te enfrentes a ese miedo dentro de tus posibilidades y a tu ritmo, evidentemente, pero eso es lo que nos estaría diciendo esta carta concretamente. Fijaros que la carta que viene después es la carta de la luna. Esta carta nos habla de todo aquello que nosotros nos ocultamos a nosotros mismos, que tiene que ver con nuestro mundo emocional, que tiene que ver con determinadas heridas también, o experiencias y situaciones que hayamos vivido que nos han impactado y nos han causado bastante dolor. Y al final la única manera de poder mirar eso de frente es volviendo a iluminarlas. Si las mantenemos en la oscuridad, evidentemente vamos a seguir teniéndolas ahí. Y eso es un lastre. Eso es un poco el quitarnos esa mochila que os decía, ¿no? Esta carta, vemos aquí a un personaje que lleva un atadillo. Quiero decir, no lleva una gran maleta, pero se va a caminar por el mundo con esto. No necesita nada más que esto, ¿bien? En este caso, yo lo que os quiero decir con esto es que vais a poder sacar de la maleta todo eso que ya no os sirve, que os pesa una barbaridad y que os hace el camino mucho más angosto, mucho más complicado, mucho más difícil y mucho más pesado, porque vais siempre con un peso exageradamente grande, ¿me explico? Con lo cual, este momento, esta semana vibracionalmente para vosotros, para aquellos que estéis en resonancia, os va a venir fantástico hacer este ejercicio de introspección, de observación. A veces solamente hay que observar por qué tengo esta tristeza, por qué me siento de esta manera, por qué tengo tantas ganas de llorar, por qué todo me emociona, tanto lo que es bonito como lo que no es tan bonito, por qué estoy con las emociones a flor de piel, por qué me molesta tanto y me irrito tanto con determinadas cuestiones. Eso, poder entender que yo llevo ahí una mochila grande o una maleta muy grande y que además la tengo cerrada y que no miro lo que llevo, pero sé que lo que llevo pesa mucho, pero no lo quiero mirar, no quiero volver a recordarlo, ¿bien? Pues esto hace que tú te sientas en muchas ocasiones como te sientes.
incluso a veces, en muchas ocasiones has hecho trabajos muy potentes de sanación, de soltar, de liberarte, pero si no miras dónde están esos pesos, dónde está eso que hace que tu maleta no pese menos, no se quite ese peso, si no miras ahí dentro, no vas a poder decidir qué es lo que cojo y saco definitivamente de ahí. Esto es un poco lo que os quiero decir. Fijaros, me acaba de llegar y yo todo lo que me llega lo digo. Quizás mirar fotografías os puede venir muy bien. Fotografías de hace tiempo. Esto es lo que os voy a decir. No tengo un sentido mayor de lo que os estoy diciendo. Me puedo imaginar un poco por qué viene esta información, pero mirar fotografías vuestras, mirar, coger fotografías de hace tiempo y mirar y a ver qué conectáis, con qué conectáis, qué sensaciones tenéis y a qué conclusiones llegáis con las emociones con las que conectáis. Esto a lo mejor os puede venir fantásticamente bien para hacer el ejercicio a las personas que estáis viendo en esta ocasión esta opción, ¿de acuerdo? Con lo cual es una semana para hacer esa introspección, para observar, no tanto para accionar, sino para observar, ¿bien? Observando, la capacidad de observación de las cosas nos permite poder ver las cosas desde diferentes perspectivas, no solamente desde un lugar. Si nosotros no hacemos ejercicios de observación de las cosas, solamente las podemos ver desde un lugar determinado y no vemos todas las variantes que hay y todo lo que podemos llegar a ver en una sola imagen cambiando de perspectiva, ¿no? Entonces esto es muy interesante y por eso os decía que os puede venir muy bien lo de mirar fotografías. La última carta que es la carta del colgado. Esta carta para mí habla de ver las cosas desde un lugar totalmente diferente, ¿bien? De soltar también todos los sacrificios que tú llevas llevando ese peso excesivo que ya no te sirve y que ya no hace nada ahí, ya no pinta nada, ¿bien? Pero la única persona que tiene el poder de quitar eso, de sacarlo de esa maleta o de esa mochila, eres tú, nada ni nadie, solamente tú. Entonces es como voy a quitarme todo ese peso porque ahora lo estoy identificando o estoy viendo el enorme peso que tiene esa piedra que llevo en la maleta, que no sé para qué la llevo porque ya no me sirve de nada esa piedra, ni hago nada con ella, solamente me causa dolor, sufrimiento, sacrificio y pena, ¿de acuerdo? Con lo cual, como la tengo identificada, voy a cogerla en el momento actual en el que yo me encuentro y voy a hacer algo con todo lo que sé que puedo aplicar en este momento respecto a esa cuestión determinada. Y voy a transformar mi vida, voy a transformar el peso también de esa maleta o de esa mochila y voy a poder caminar de forma más liviana y desde un lugar en el que he soltado algo que ya me olvido, que ya trasciendo y que ya lo dejo atrás. Que es un poco lo que yo siempre os digo de quitarnos una capa cada vez, ¿no? De esa cebolla. Esto hablaría, quitarnos esa piedra determinada, que eso no implica que haya más piedras, pero nos vamos a quitar una que tiene un enorme peso. Esto sería como quitarnos una capa, ¿no? Como sacarnos una capa de cebolla. Y este es un momento maravilloso para hacer esto. Energéticamente, las personas que hayáis elegido esta opción estáis en esa vibración concreta, por lo cual realmente me parece súper interesante, os lo digo de verdad. Así que, bueno, teniendo en cuenta esta cuestión, si estás en resonancia con ella, pues haces ejercicio de observación. Estoy convencidísima de que además no va a ser nada complicado identificar y ver esa piedra tan grande, ¿vale? Vamos a ver, vamos a sacar una última carta de este maravilloso oráculo, vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, se ha caído una carta. Se me ha caído súper lejos. Pero bueno, ya está aquí. Bueno, fijaros. Esta carta nos está hablando de la capacidad y de la fortaleza de la que vosotros disponéis
respecto a cualquier cosa que vosotros realmente os propongáis en la vida, en general, ¿de acuerdo? Estás en un momento en que si tú realmente estás con la actitud de hacer este movimiento, de hacer este proceso de observación, vas a conseguir un gran éxito para ti mismo, para ti misma, porque vas a conectar de forma muy clara con la verdadera fortaleza que hay en ti. Estás como agotado, agotada y llevas mucho tiempo en plan guerrero o guerrera, ¿no? Estás ahí haciendo un montón de esfuerzo para llegar a un lugar determinado y no acabas de llegar, pero claro, recuerda que en la maleta o en la mochila llevas muchísimo peso, entonces no es una cuestión de que no tengas fuerzas, sino de que estás agotando todo el tiempo las fuerzas que tienes, pero con todo y con eso, cada día te levantas y vuelves a tener fuerzas para poder tirar de esa maleta y de ese peso excesivo que llevas, con lo cual hay una gran fortaleza en ti. Pero lo más importante de todo es que te vas a iluminar. Para mí el mensaje que hay aquí con esta carta es que te vas a iluminar y vas a conectar con tu propia luz, que yo creo que hace tiempo que no lo estás haciendo. Y esto va a marcar un antes y un después para ti, por una serie de circunstancias y situaciones que luego te van a tocar vivir y experimentar, y te vas a dar cuenta de que ha habido un cambio significativo en ti, ¿de acuerdo? Así que me parece estupendo el mensaje que hay aquí. ¿Con qué carta te voy a aconsejar dormir? Mirad, para aquellas personas que sintáis mucha resistencia, que conectéis mucho con el miedo, os voy a aconsejar que durmáis con la carta del loco, la carta número 0. Y para aquellas personas que estáis en consonancia con observar, hacer ese ejercicio de observación, o ya estáis dentro de un periodo de observar esa oscuridad, ese dolor, os voy a aconsejar que durmáis evidentemente con la carta de la luna, porque la luna todavía os va a hacer ver con más claridad esa piedra, ¿no? Esa piedra que es el momento de quitar ahora, ¿no? O esa capa de cebolla que es la que toca quitar en este momento. Para aquellas personas que estéis muy acostumbradas a tocar el tarot, a trabajar con el tarot, etcétera, y que es una herramienta que es habitual en vuestra vida, aunque no trabajéis con ella, quiero decir, que utilicéis para mirar, que os guste, que toquéis estas cartas y tal, os podría decir que durmierais con las dos cartas, pero solamente aquellas personas que ya están muy, muy en sintonía con el tarot y que es una herramienta que trabajan y utilizan mucho, porque si no puede pasaros que sea demasiado intenso todo y os cueste todavía entender más las cosas, ¿vale? Pero bueno, esto es algo que sí que se puede hacer cuando hay un trabajo hecho con el tarot, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que os puedo decir respecto a esas dos cartas que me parece que podríais dormir algunos de vosotros. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo. Agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo, y recordaros que si os apetece, el viernes a las 2:30 del mediodía, hora de España, vuelvo a subir vídeo para vosotros. Así que solamente me queda desearos que paséis una estupenda y maravillosa semana. Hasta pronto.